Hola profesor, mi nombre es José Salazar y este es mi video explicativo acerca del cuadro, acerca del tema de la modernidad y acerca de todas estas corrientes artísticas que se encuentran acá. Por aquí estaré dejando mis datos y bueno, sin nada más que decir, iniciamos. Bueno, ¿cómo explicaríamos este cuadro de acá? Lo explicaría principalmente por una lógica de evolución al pasar de un pensamiento a otro. Y esto es principalmente lo que sucede en estas corrientes, que hubieron personas que tuvieron cambios de pensamiento y llegaron a conclusiones. Y como resultado tenemos tres olas de pensamiento principales a través de estas corrientes artísticas. La primera corriente que puedo denotar en este cuadro es una corriente de ruptura, de dejar la tradición atrás. Me refiero con esto al impresionismo y el naturalismo, que marcaron una ruptura radical, principalmente por la tradición académica que había en el siglo XIX. Abandonaron temas históricos y religiosos, por lo menos ya lo de héroes mitológicos y de dioses de la antigua Grecia y Roma lo dejaron totalmente desfasado a un lado. Podríamos decir que el impresionismo dejó atrás todas las reglas y técnicas pulidas que ya venían teniendo en el siglo XIX. O sea que el detalle de sus obras lo dejaron totalmente atrás. O sea, el perfeccionismo que ya tenían en esa época lo dejaron atrás para poder tener este movimiento que era un poco más libre, un poco más informal al momento de hacer arte. Nos dábamos cuenta que por lo menos en la obra del Sol Viviente se puede denotar que hay pinceladas que son sueltas y podemos denotar que son totalmente libres a la vista. Por eso, porque ya no había una técnica rígida o una regla estricta al momento de hacer estas obras. Para la época esto generó un rechazo inicial para los críticos y para el público en general en ese momento. Pero aceptémoslo, esto fue una ruptura que sentó las bases del arte moderno. Como segunda corriente de pensamiento tenemos la subjetividad y el diseño. Esto ha evolucionado desde la valoración del oficio humano hasta la exploración del inconsciente, rompiendo con la rigidez industrial de tres etapas clave. Este movimiento defendió que el diseño no es solo una utilidad, sino también una expresión de la identidad del creador. Figuras como William Morris proveyeron la belleza en la simplicidad y los motivos naturales. Por otro lado tenemos el Art Nouveau, que básicamente esto surgió a finales del siglo XIX. Este estilo llevó la subjetividad y la sensibilidad visual a través de formas más fluidas y asimétricas. Básicamente esto aportó que la obra de arte fuera un diseño que evocara más las emociones y ritmos vitales, alejándose de la simetría clásica, para abrazar una estética más viva y más dinámica. Y por último, en estas corrientes tenemos el surrealismo, que básicamente se trata de la subjetividad que tiene el inconsciente. Tras la Primera Guerra Mundial, el diseño absorbió las teorías de Sigmund Freud sobre el subconsciente. Esta corriente artística introdujo básicamente el bioformismo, que se trata de formas libres inspiradas en procesos biológicos. El inmobiliario y la arquitectura convirtieron en objetos cotidianos que desafiaban la lógica, como el famoso sofá de labios de Dalí o las piezas de Carlos Molino. Y como último corriente de pensamiento tenemos la era técnica y visual. Aquí entran las corrientes artísticas del pop art, el hot art, el cinetismo y el hiperrealismo.
Esta era se consolidó principalmente en la década de 1950 a 1960. Esto marcó una ruptura con el arte académico al integrar la tecnología y la cultura de masas y la percepción científica en la creación del arte. En los movimientos claves, obviamente, tenemos el pop art. Esto surgió, ya sabemos, como un movimiento ante el elitismo del expresionismo abstracto, utilizando íconos de la cultura popular y el consumo masivo, empleando técnicas industriales como la serigrafía y los puntos Van Dyck. Como siguiente tenemos el hot art, que a diferencia del pop art, este se centra en el arte óptico, en la percepción visual mediante ilusiones ópticas de geometría y contrastes cromáticos, que generan una sensación de vibración o movimiento en superficies estáticas. Por otro lado, tenemos el cinetismo. A diferencia del hot art, este movimiento incorpora el movimiento real, un movimiento mecánico o manual, o requiere que el espectador se desplace para activar la obra. Y como último tenemos el hiperrealismo. Esto apareció a finales de los 60. Este buscaba la precisión técnica extrema que imita la nitidez de la fotografía, enfocándose en detalles minuciosos de la realidad cotidiana. Mi criterio conforme a la modernidad se basa en 3 conceptos clave. El primero es la mimesis o la imitación, el fin de la imitación. Durante siglos el éxito de un artista se definía por qué tan parecida era su obra de la realidad. Actualmente la modernidad rompe con eso. ¿A través de qué? Del abstraccionismo. Un cuadro ya no es una obra literal, sino que ahora es una obra que expresa un conjunto de emociones a través de colores y formas no definidas. La modernidad pasó de la imitación a la expresión, en pocas palabras. Como segundo concepto tenemos que ahora el arte es una respuesta a las máquinas. Movimientos como el Arts and Crafts reaccionaron contra las máquinas buscando un enfoque más artesanal. El pop art y el cinetismo abrazaron esto, o sea, ellos se reforzaron en los movimientos artísticos, en la serigrafía, para reforzar su arte, para reforzar el arte del consumismo que había en esa época. Y el tercer concepto consiste en la democratización del objeto artístico. Antes el arte era para las élites, para las personas que tenían un cierto estatus social y una cierta realidad económica, ciertos recursos. Ahora el arte con el pop art, una lata de sopa puede ser arte, una cáscara de banana puede ser arte, o simplemente un inodoro también puede ser arte. Por lo menos con el Art Nouveau, una estación de metro es arte. La modernidad es el proceso de sacar el arte de los museos y ponerlos en la calle y también en la vida diaria. Para concluir, quiero decir que en el arte clásico lo que hacía la persona solamente era admirar la obra, solamente era admirar el cuadro. Actualmente, si tú no te mueves o no miras con atención la obra, no sucede nada. La modernidad artística actualmente ahora consiste en la libertad absoluta. El artista moderno no pide permiso para pintar un sueño, ni distorsionar una figura o usar materiales de desecho. Su única regla es la innovación constante. Esto fue todo. Un placer.